gracias por todas las preguntas que nos habéis hecho llegar en los últimos 3 o 4 días. Son todas muy interesantes y vamos a ir procediendo a responderlas una a una, ¿vale? Yo soy de Benalmádena y de pequeña pues fui a las escuelas municipales a ver las actividades que habían. Y hombre, hace casi 40 años bádminton era muy rara. Entonces decidí probar, ver qué era. En aquel momento no existía una estructura como club, entonces eran solamente escuelas deportivas y teníamos un arquitecto, Carlos Suárez, que desde Málaga venía y daba las clases 2 veces en semana. Fue un deporte que desde el principio me encantó, me enganchó enseguida. Bueno, quizás no es mi mejor recuerdo, sino es mi mejor periodo de tiempo. Como deportista empecé en el Club de Badminton Benalmádena, pero después con 13 años, pues por circunstancias, terminé viviendo en Granada, donde se empezó con un proyecto deportivo estupendo a corto y a medio plazo. Y ahí es donde tengo los mejores recuerdos de crecimiento como deportista, como persona, donde aprendí a tener, bueno, a crecer, a ir creciendo. Y es la parte, el periodo que tengo, que recuerdo con mucho más cariño, entre los 13 a los 17 años. Pues si lo tuviera que definir con una sola palabra sería impresionante. No podía imaginarme cuando a los 6 años mi padre me dio un libro sobre los Juegos Olímpicos de Moscú, porque me vio en la tele flipando cuando salieron, que podía llegar el sueño de esa niña de 6 años, que años después, pues bueno, se llega a realizar. El poder celebrarlo el mismo día. Yo debuté el mismo día que mi padre cumplía 50 años. El poder ver que ellos estaban allí conmigo, apoyándome, es uno de los recuerdos más agradables que tengo. Como el gobierno empezó con... Quería estar seguro que ninguno de los deportistas, por supuesto nacionales, entraran en ningún caso de dopaje, ni que fuera, pues siempre nos estuvimos sometidos los últimos año, año y medio a muchos controles sorpresa. Lo que recuerdo peor fue el último justo antes de las Olimpiadas, que nos subieron al Centro de Alto Rendimiento de Granada. Y bueno, la diferencia entre este test y los demás es que mientras que normalmente te daban una copita y tenías que ir a hacer pipí y dárselo a la persona que fuera, esta vez tenían que estar dentro contigo mientras que le estaba llenando la taza. Entonces yo me puse muy nerviosa y nada más que bebía agua y agua y agua. Y después de casi 4 horas esperando, cuando los técnicos que realizaban el test decidieron que, bueno, que ya no podían esperar más, que iban a cerrar y que ya abrirían después del almuerzo en un par de horas, pues corriendo pude hacer pipí y pude dárselo. Lo peor fue la bajada del centro de alto rendimiento, tuve que parar varias veces porque lo único que hacía era devolver agua y devolver agua y devolver agua. Bueno, como estamos con el tema de los Juegos Olímpicos, pues sigo con eso. Las instalaciones de badminton dentro de los Juegos Olímpicos de Barcelona estaban dentro de lo que era la Villa Olímpica. Entonces cogíamos un autobús y en 5 o 10 minutos estábamos en nuestro pabellón. No me acuerdo ahora por qué, pero una de las veces, un poco antes de la inauguración, llegué yo al pabellón, pero no estaban ni mis compañeros ni los técnicos. No sé si es que cogí un autobús antes o
pasábamos todo el sistema de seguridad, que hombre, que parecía un aeropuerto, la policía, siempre teníamos un dispositivo por seguridad, por supuesto, siempre un poco grande. Conforme voy pasando el proceso, me viene un guardia civil y me dice: Esther Sanz, ¿puede por favor acompañarme? Todo muy serio. Yo de ahí ya me asusté. Digo, Dios mío, me van a detener, mis padres están aquí, no van a poder verme, no puedo llamar a nadie. Empezaron a meterme dentro del polideportivo, una zona de seguridad restringida, y yo decía, Dios mío, yo no sé dónde me llevan, de verdad, me van a detener si yo no he hecho nada. Y conforme entro a la sala de control, vino un señor y se presentó y me dijo que, bueno, que era el padre de uno de mis compañeros de Granada, que normalmente es guardia civil y estaba destinado en San Sebastián. En el País Vasco, pues que lo habían destinado a Barcelona con el tema de los Juegos Olímpicos y que quería saludarme y desearme todo lo mejor. Me empezó a entrar la risa floja y ya cuando se lo conté el pobre, pues también estuvo riéndose mucho. Bueno, eso es una pregunta un poco difícil todavía para mí para responder. Por supuesto, con 22 años lo dejé muy pronto. No era cuando yo pensaba ni quería dejarlo, pero bueno, en aquella época todo lo que llegábamos y todo nuestro esfuerzo era todo a base de esfuerzo. Entonces, en el momento que perdías ilusión, era muy difícil continuar. A mí, bueno, llegaron situaciones en las que como deportista no podía crecer. Las condiciones que estábamos teniendo, empezábamos a tener servicios como masajistas, como psicólogos, que era lo que necesitábamos en aquella época y por motivos federativos y tal, pues no se daban. También me comentaron que, bueno, que si yo no estaba muy contenta ni muy dispuesta y quería volver a mi club, pues que tuviera en cuenta que la selección nacional no me iba a volver a convocar. Entonces, puede ser que tuviera solamente 22 años, pero el camino que había llegado había sido muy difícil. Entonces, había tenido mucho más desgaste que otros muchos compañeros y no me vi con fuerzas para poder seguir compitiendo al nivel que yo quería seguir compitiendo desde mi club, aunque ellos me prestaron todos los apoyos, porque no me veía con fuerza para volver a seguir al ritmo que yo quería seguir. En principio fue, primero, principalmente por salud mental. Segundo, pues pienso que una vez dentro puedo aportar todavía muchas cosas, puedo ayudar, me puedo involucrar en muchos proyectos y tengo mucho interés en ver cómo sigue esto. Um, ha sido muy interesante porque parece que el tiempo no ha pasado. Es decir, coges una raqueta y no sabes por qué la coges, ni cómo la coges así, ni cuándo giras para un lado, sale todo automático. Es como si hubiese estado ha estado en piloto automático, pero ha estado guardado 25 años y de buena primera sale. Desgraciadamente el que no acompaña todavía es mi cuerpo, así que voy un poquillo a trompicones, pero las sensaciones y ver cómo juegas, cómo se desarrolla, estar viendo el juego, es como si no hubiera pasado, como si hubiese sido ayer, el último día que terminé de entrenar. La verdad es que yo no pensaba en competir. Cuando quise volver a jugar a badminton, como estábamos todavía en proceso de pandemia y con restricciones, la única forma para volver a jugar era federarme. Y bueno, tengo compañeros que cuando llegué en enero me dijeron, bueno, tú sabes que este año está el Campeonato de España, el Campeonato del Mundo. Digo, pero bueno, espera, para, que yo lo único que quiero es volver a jugar un poco. Digo, si yo no sé ni cómo, me duelen las rodillas, me duelen las articulaciones, digo, yo no estoy pensando en competir. Y la verdad,
una cosa fue a otra, he ido empezando a competir, he ido empezando a poner objetivos, he ido sintiéndome mejor y la verdad es que las sensaciones son increíbles. Muy, muy contenta de haber tomado esta decisión y espero, bueno, poder estar dando la lata por aquí durante muchos años. Pues la verdad es que, con perdón de mis compis masculinos, yo de lo que he visto ahora actualmente, he visto una progresión mucho más alta, mucho mejor en el bádminton femenino. Me ha sorprendido enormemente, estar viendo que el saque medio de un individual femenino es corto, es atacante, es fuerza. Quizás es un bádminton un poco menos técnico de lo que era cuando estábamos nosotros, pero definitivamente es un badminton mucho más rápido. Y bueno, me encanta ver la colaboración internacional que tienen nuestras atletas. Pueden estar entrenando lo mismo en un centro de alto rendimiento en Dinamarca, que están aquí, que están con la selección durante un periodo de tiempo grande. Eso es un cambio muy, muy grande a las limitaciones que teníamos nosotros en 1992. Pues que vayan a por él, que las únicas personas que pueden hacerlo ocurrir y pasar son ellas. Muchas veces nos sentimos limitados por lo que escuchamos que dicen entrenadores de nosotros, lo que dicen seleccionadores de nosotros, pues no es suficientemente ágil, tiene que perder algo de peso, no es suficientemente alta, técnicamente a lo mejor no es buena. Que os olvidéis de todo eso, que vosotros sois los que decidís hasta dónde podéis llegar, que penséis en vosotros, que creáis en vosotras y que el futuro es solamente lo que vosotros queréis hacer. Ahora bien, también me gustaría puntualizar que el poder llegar a unos Juegos Olímpicos es fantástico, pero es igual de importante el llegar como el camino que haces hasta llegar. Es decir, solamente tú puede ser que no consigas llegar a los Juegos Olímpicos, pero no por eso el camino que has hecho es menor o tiene menor valor. Solo tienes que cambiar objetivos, pero muchísima suerte con ello. Eh, pues la verdad es que también me ha sorprendido mucho cuando he empezado he querido volver a hacer deporte. Obviamente necesito mucho periodo de acondicionamiento porque llevaba muchísimos años sin entrenar. Y cuando nosotros entrenábamos en nuestra época, empezábamos a tener el concepto de un entrenador físico, dedicado al físico, un entrenador técnico, pero quizás nuestros entrenamientos se basaban en repetición, 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 perfección de movimiento, perfección de... Entonces, toda la parte física era pista de atletismo y correr, correr, y correr, y correr, que estaba muy bien, pero es que hoy en día, con media hora, 40 minutos, se puede llegar a tener una sesión súper eficaz, dedicada solamente a tu deporte y a lo que tu deporte necesita, y no necesitas estar casi 3 horas de entrenamiento, que al final lo que terminas es agotado. Al día de hoy, un niño puede empezar a jugar en una escuela deportiva, enseguida tiene un técnico a nivel provincial, empiezan a haber centros, hay muchos centros de alto rendimiento a nivel de comunidades autónomas, que no necesita que el niño se vaya a otro sitio totalmente fuera de su entorno. Y yo creo que esos son beneficios. Los niños están aprendiendo desde muy pronto, tienen muchas posibilidades de poder empezar, desarrollar y ver si de verdad les gusta este deporte, y pienso que es un cambio bestial a lo que nosotros teníamos. Vamos a ver.
Para nosotros en nuestra época la mayoría de los jugadores eran asiáticos. Yo no me veía muy reflejada en las jugadoras asiáticas, sobre todo porque no era un juego parecido al nuestro. Intentamos copiarlo, intentamos entrenar como ellos, pero no era lo mismo. En dobles, en dobles femenino, a mí me gustaba mucho una inglesa, Julie Bradbury, era muy buena. Y dobles mixtos no llegué tampoco a ver parejas que me emocionaran mucho. Si me hubieran dejado ser chico, me hubiera encantado tener 5 minutos con alguno de los hermanos Sidek malayos. Me encantaba Rashid. Eran 5 hermanos, estaban todos en la selección nacional y eran unas máquinas en doble masculino. La verdad es que he estado totalmente desvinculada los últimos 25 años de tanto de bádminton como de, y sobre todo del bádminton actual. No sabría daros nombres de bádminton, sobre todo español, no tengo ni idea, pero sí sé que sí me ha encantado ver que ya estamos divididos. Es decir, cuando nosotros jugábamos, lo que se primaba sobre todo, que se llevaba la gloria, era el individual masculino, el individual femenino, y siempre teníamos compis, siempre pensábamos, llegamos todos a pensar que bueno, que el tema de dobles y de mixtos pues era como secundario. Ahora me encanta ver que ya hay gente especializada, que tenemos una buena cantera de gente que se dedica de verdad a dobles masculinos, a dobles femeninos, a dobles mixtos y que crecen desde el punto de vista técnico en esos campos, mientras que otras personas pues se encargan de los individuales.